Ya, partimos entonces. Buenas tardes nuevamente. Vamos a retomar donde dejamos en la clase anterior. Y en la clase anterior lo que alcanzamos a ver fue el ejercicio, ¿cierto? Donde resolvíamos el caso de una sección rectangular eh, con un caudal pasante 1,6 metros cúbicos por segundo, ancho basal 3,2 metros y existía un peldaño de 10 centímetros, ¿cierto? Entonces nosotros acá derivamos el concepto de energía específica, donde dijimos que la energía específica era la energía que por sí lleva el escurrimiento, ¿ya? Es la energía cuantificable en el escurrimiento mismo, que mide la energía cinética y la energía de presión, ¿ya? En este caso es no considerar la energía potencial gravitacional. Ya sabemos que la sumatoria de esas tres componentes, energía potencial más energía cinética más energía de presión, es la carga total H que tiene el escurrimiento. Em, pero en este caso, ¿cierto? Nosotros solamente estamos considerando la energía que por sí lleva el escurrimiento en el punto que se esté midiendo, el agua, ¿ya? Y no la energía que potencialmente se va a transformar con respecto a alguna referencia. Derivando la ecuación de energía específica, nosotros podemos determinar entonces, para este caso, donde tenemos un peldaño, podemos identificar cuál es la profundidad del nivel de agua después del peldaño, ¿cierto? Porque aquí nosotros estamos asumiendo que es un tramo corto y el análisis indica de que la energía específica se debe conservar, ¿ya? En un tramo corto, tanto la pérdida, ¿cierto? Como la diferencial de cotas del lecho, los Z, ¿cierto? El delta Z, se hacen cero porque recordemos que para un escurrimiento uniforme, la tasa de aumento de la pérdida de energía es igual a la pendiente del lecho. Por lo tanto, si nosotros consideramos que la tasa de pérdida de energía, que en un tramo corto es cero, va a ser, ¿cierto?, que el delta Z también va a ser cero, ¿ya? Eso es solamente para escurrimiento uniforme. Pero en este caso el delta Z no es cero porque no estamos hablando de un lecho uniforme, ¿cierto? Sino que tiene un pequeño peldaño de 10 centímetros, por lo tanto ya la energía específica no se conserva como tal, sino que la energía específica antes del peldaño va a ser igual a la energía específica después del peldaño más este delta Z, ¿ya? Que esa es la diferencia que tiene con el ejercicio de la compuerta que hicimos anterior a este, donde si en la compuerta también consideramos un tramo corto, consideramos que las pérdidas serán cero, por ser el mismo tramo corto, ¿cierto? Y consideramos que el delta Z también era literal relativamente cero, ¿ya? En este caso, como tenemos el peldaño, el delta Z ya no es cero. Desarrollando el problema, concluimos, ¿cierto?, que tenemos tres valores a partir de la ecuación, porque estamos hablando de una ecuación cúbica. La resolvimos, nos dimos cuenta del por qué era cúbica, y de esos tres valores que vamos a obtener como solución, son dos valores positivos y uno negativo, ¿ya? De los dos valores positivos, uno es un valor mayor, ¿cierto? Que en este caso, lo que podemos resolver de la ecuación que nos quedaba es que tenemos los valores 0,67 y 0,15 metros, ¿ya? Y un valor negativo que a nosotros no nos interesa porque no tiene ninguna utilidad, ningún significado físico. No, no hay aquí una profundidad negativa. Es un resultado matemático nomás, por partir de una ecuación cúbica, pero que no tiene no tiene un significado físico, por lo tanto, no es un valor útil, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos posibles valores para una misma ecuación, ¿ya? Recordar que la ecuación es una ecuación de energía. Por lo tanto, lo que se concluye de eso es que tenemos dos valores de profundidad asociados a una misma cantidad de energía específica. Y eso es bastante significativo e importante porque si vemos este gráfico, podemos ver de que tenemos dos valores de H2, ¿cierto? Recordar que H2 es la profundidad después del peldaño, la profundidad del nivel de agua. Y para esos dos valores tenemos exactamente la misma energía específica, que en este caso la energía específica en el punto 2 era 0,7 metros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso, que yo pueda tener la misma cantidad de energía para dos puntos distintos de profundidad en un escurrimiento. Y eso ya es una conclusión súper relevante, porque significa de que si yo quiero de alguna manera armo un dispositivo para aprovechar esa energía, significa que yo puedo llevar
mi cauce a una gran profundidad en comparación con la energía cinética, ¿cierto? O llevarlo a una muy baja profundidad con una alta energía cinética y voy a tener exactamente la misma energía. Porque recordemos que la ecuación de energía específica es E igual a profundidad más B al cuadrado dividido 2G, que es la energía de presión más la energía cinética. Obviamente esto después nosotros lo transformamos a profundidad más caudal específico al cuadrado dividido profundidad al cuadrado por 2G, ¿cierto? Es lo mismo una o la otra forma, ya hicimos el análisis de esa ecuación de cómo llegar de una a la otra. Por lo tanto tenemos energía de presión y energía cinética. Para un caso, cuando la energía de presión es mayor, la energía cinética va a ser menor, ¿cierto? O sea, analicémoslo con los datos que tenemos acá. En el caso del punto 2, la energía 2 es 0,7 metros. 0,7 metros es igual a, supongamos el primer caso de profundidad, 0,67 metros. 0,67 metros más energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética acá tiene un valor de 0,03 metros. Vamos al otro caso. La energía 2 es 0,7 metros. La profundidad, ¿cierto? 2', que es la profundidad alterna, es 0,15 metros. Más energía cinética. Por lo tanto, en este caso la energía cinética es 0,55 metros. Entonces pueden ver que la energía, cuando la energía de presión es alta, la energía cinética es baja. Y cuando la energía de presión es baja, la energía cinética es alta. Son inversamente proporcionales, obviamente, para el mismo valor de energía específica. ¿Estamos? Por eso es que yo les digo que las dos formas de llevar un cauce a una misma energía específica, o sea que el agua me está entregando la misma cantidad de energía para ser aprovechada, por ejemplo, para generar energía hidroeléctrica, puede ser a una profundidad considerable y una baja velocidad, baja energía cinética, o viceversa, baja profundidad y alta energía cinética. Depende del dispositivo que yo tenga y con el que yo voy a aprovechar mi energía del agua para generar energía hidroeléctrica. Eso ya es materia del ramo que viene después de construcción hidráulica. ¿Qué dispositivos se utilizan para aprovecharlos? ¿Qué turbinas se utilizan para aprovechar cada tipo de energía? ¿Ya? Entonces nosotros el siguiente análisis que hicimos fue eh, que como tenemos un peldaño de 10 centímetros, recordar que nuestra ecuación era que la energía en 1 es igual a la energía en 2 más delta Z, ¿cierto? Donde delta Z es el peldaño. Por tanto, por conservación de la energía, necesariamente, como yo tengo 0,8 metros de energía disponible en el punto 1, y el peldaño tiene 10 centímetros, necesariamente yo voy a tener una energía específica en el punto 2 de 0,7 metros, cosa que se mantenga el equilibrio, ¿cierto? Por tanto, entre el punto 1 y el punto 2, mi energía específica se está desplazando 10 centímetros en las abscisas, ¿cierto? De 0,8 a 0,7 metros en el eje X. Por tanto, yo solamente con analizar el gráfico puedo darme cuenta que yo me estoy desplazando de H1, que es 0,78 metros, a H2, que es 0,67 metros. Porque ese es el camino que recorre, 10 centímetros hacia la izquierda, de 0,8 a 0,7. Entonces la pregunta es, ¿cuándo voy a llegar a los 0,15 metros, que es la otra solución posible para esa energía específica? Entonces, si yo les planteo esa pregunta, ¿qué tiene que pasar para que la profundidad después, ¿cierto?, del peldaño en el punto 2 no sea 0,67 metros, sino que tiene que sea 0,15 metros? ¿Qué tendría que pasar en el sistema? ¿Cómo logro eso?
Usando la criticidad. Sí, pero físicamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo podría lograr eso? Que el peldaño sea más grande, de unos 35 centímetros. Exacto, ¿cierto? Que el peldaño sea más grande. Es la única forma, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros tratáramos con un peldaño de mayor profundidad, como por ejemplo uno de 45 centímetros, entonces nosotros tendríamos un comportamiento donde ya tocaríamos las profundidades bajas, por bajo la criticidad. Recordar que la criticidad es este punto de inflexión de la curva, ¿ya? Donde cambia dependiente de la curva. Donde está h sub 0 que aparece acá. Fíjense, partimos en 0,8 metros. El punto crítico, h sub 0, que se le llama profundidad crítica, que está asociado a una energía mínima, porque fíjense que la energía está en la abscisa, en el eje X. Y el mínimo valor de energía que alcanza esta curva, o sea, el mínimo valor de energía que alcanza el canal que es representado por esta curva, el agua en el canal que es representado por esta curva, es ese punto. En cuanto a las profundidades h sub 0, aproximadamente 0,29 metros, ¿cierto? La profundidad. Mientras que la energía es aproximadamente 0,44, 0,45 metros. Veamos cuánta es la diferencia entre 0,44 y 0,8, que es la energía disponible en el punto 1. Tenemos 36 centímetros de diferencia entre ambos puntos. Entonces, si yo tuviese, espérense un poco, si yo tuviese acá mi sección de canal y un peldaño de 36 centímetros, acá traigo mi nivel de agua con una profundidad igual a 0,78 metros. Entonces la profundidad que va a alcanzar acá va a ser la profundidad crítica, I sub C, que está asociada a esta energía mínima, ¿cierto? Porque ya sabemos nosotros que E1 es igual a E2 más delta Z. Y en este caso, E2 va a ser 0,8 metros, que eso nos recordamos nosotros del ejercicio cuando lo desarrollamos, menos 0,36 metros de delta Z. Eso me entrega una energía 2 de 0,44 metros, que es la energía... Chuta, espérame un segundo. Que es, de acuerdo a este gráfico, al parecer, la energía mínima asociada a esta curva, 0,44 metros. Por lo tanto, a partir de ese valor de energía mínima, que es 0,44 metros, ¿cierto? Yo podría reemplazar ahora ese valor con sus valores de profundidad crítico, donde sería que la energía mínima es igual a I sub C más Q al cuadrado dividido I sub C al cuadrado por 2G. Y el valor que yo debiese obtener de esta ecuación debería ser I sub C aproximadamente 0,29 metros.
Solamente mirando el gráfico. ¿Estamos? Entonces yo al momento de tener un peldaño de una altura mayor a 0,36 centímetros, entonces yo ahora ahí yo sé cuándo me voy a estar moviendo, ¿cierto? En la parte supercrítica de esta curva, que la sección supercrítica de esta curva es todo lo que esté bajo I sub c. Y recién ahí yo podría alcanzar los 0,15 metros, a una energía específica que tendría que ser, obviamente, los 0,7 metros. Por tanto, yo necesitaría un peldaño de mayor profundidad, para poder estar en este régimen. ¿Dudas? ¿Se entiende bien? ¿Estamos claros? Ok, entonces, aquí hay una forma de poder calcular I sub c y la energía mínima, pero esto, como lo vimos recién, yo lo obtuve mirándolo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el caso contrario? ¿Qué pasa cuando no tenemos un gráfico y lo que necesitamos es armar el gráfico? O sea, nosotros, de acuerdo al cálculo que hicimos en la clase anterior, al desarrollar este ejercicio, nosotros tenemos, ¿qué información nosotros teníamos de este problema? Teníamos la energía 1, en estricto rigor teníamos la profundidad de 1, que era 0,78 metros, y teníamos el caudal y el ancho, con lo que determinábamos el caudal específico, y con eso podíamos determinar la energía cinética. Y en este caso, la energía cinética era 0,02 metros. Y con ello concluíamos que la energía específica 1 era 0,8 metros. Tenemos I1 y tenemos E1. E1 que era 0,8. Ese punto tenemos. Luego, determinamos el equilibrio, ¿cierto? Que E1 es igual a E2 más delta Z. Como teníamos el delta Z que era 10 centímetros, ¿cierto? Concluimos que la energía específica 2, después del peldaño, es 0,7 metros. Por lo tanto, aquí tenemos otro dato. 0,7 metros de energía. Y al desarrollar el problema nos dimos cuenta que habían dos alturas involucradas que eran 0,67 y 0,15 metros, que son las dos alturas a las cuales tengo la misma energía específica en el punto 2. Por lo tanto, ya tenemos 3 puntos para poder desarrollar nuestro gráfico. Pero nos falta uno. ¿Cuál nos falta para poder desarrollar el gráfico? La criticidad. Exacto. Nos falta la criticidad. ¿Cierto? Porque aquí nosotros no sabemos dónde está el punto de inflexión de esta curva. Puede ser... Chuta, se me escapó un poquito. Puede ser ahí, puede ser más atrás, puede ser más atrás. No sabemos hasta dónde llega. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos determinar, como bien dice el compañero, es la criticidad. ¿Hasta dónde es el límite de la energía? ¿Hasta dónde llega la energía específica? ¿Ya? Por tanto, necesitamos obtener este valor, donde, a diferencia
de los otros, lo que está asociado a energía 1 y energía 2, nosotros conocíamos o la profundidad o la energía, y con eso determinábamos la profundidad, ¿cierto? En el caso de la energía 2, profundidad, perdón, en el caso del punto 2 conocíamos la energía específica 2, que era 0,7, y con eso obtuvimos las profundidades 0,67 y 0,15. En el caso de la energía en el punto 1, conocíamos la profundidad 0,78 y con eso obtuvimos que la energía específica era 0,8. Pero en la criticidad nosotros aquí no conocemos ninguno de los dos datos. Tanto I sub C como la energía mínima, que la vamos a llamar también energía crítica E sub C, son incógnitas. Por lo tanto, no tenemos cómo resolverlo. ¿Cómo, con sus herramientas de cálculo, cómo lo resolverían ustedes? ¿Cómo podríamos obtener ese valor? Los que se acuerden de cálculo para resolver eso. ¿Qué podría hacer yo ahí? La única forma de lograr resolver esto, voy a borrar ese, me quedó muy encima el gráfico. ¿Me escucho ahora? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, que se conectó por un momento. La única forma que tengo acá, ustedes recordarán de cálculo en cómo obtener el punto extremo de una curva. ¿Se acuerdan ustedes cómo obtener el punto extremo de una curva? El punto de inflexión. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Cómo obtengo el punto mínimo más bajo de una curva? ¿Lo vieron eso en cálculo alguna vez? Tengo que derivar la variable dependiente de la independiente. Estoy con problema de conexión. ¿Y eso qué tengo que hacer con ello? ¿Qué puedo hacer? Igualarla a cero. ¿Ya? Al derivar la energía específica con respecto a la profundidad e igualarla a cero, voy a encontrar el punto mínimo donde la pendiente es cero. ¿Ya? Recuerden que de E a de I es una pendiente. Y en este caso lo que voy a hacer es obtener esta pendiente, la pendiente de ese punto. Y si la igualo a cero, estoy obteniendo, ¿cierto?, el valor vertical ahí, el que corta esa curva a mi gráfico. Por lo tanto, como nosotros sabemos que E, ¿cierto?, es igual a I cuadrado más Q cuadrado dividido I cuadrado por 2G, al derivar con respecto a I, esto me va a quedar la derivada con respecto a I de I al cuadrado más Q al cuadrado dividido I al cuadrado por 2G. Y al igualar eso a cero, estoy obteniendo el valor de la profundidad crítica. Por lo tanto, reemplazo ese I por I sub C.
¿Estamos? Derivamos entonces la derivada de i cuadrado con respecto a i es i solo, no es i cuadrado. Acá, me equivoqué. La derivada de i sub c, ¿cierto? Es igual a 1. La derivada de i con respecto a i es 1. Más la derivada con respecto a i de q cuadrado dividido i cuadrado por 2g. Eso me queda menos 2 por q cuadrado dividido i sub c al cubo por 2g. Y eso es igual a 0. ¿Estamos? Pasamos uno de los valores para el otro lado, ¿cierto? Con signo contrario. Lo voy a dejar todo positivo porque aquí tengo uno positivo, que es el 1, y el negativo, que es el menos 2q cuadrado, etc. Por lo tanto, lo paso para el otro lado y me va a quedar 1 igual, se me van los dos aquí, el que acompaña el g y el 2 que está arriba, y me queda q cuadrado dividido i sub c al cubo por g. Por lo tanto, i sub c es igual a raíz cúbica de q cuadrado dividido g. Y con eso tengo un método empírico, ¿cierto? Directo, para poder obtener el valor de la profundidad crítica de un sistema. Y que me va a servir, en este caso, para obtener el valor de la profundidad crítica, ¿cierto? En este gráfico, y con eso poder dibujar el gráfico. Entonces, si yo quiero obtener cuál es ese valor de I sub c, lo único que me queda hacer es reemplazar los valores. Q cuadrado, el Q específico era 0,5 metros cubo por segundo por metro, ¿cierto? ¿Cuánto era el valor de Q al cuadrado? Era 0,5, ¿no? Chiquillo, alguien está pescando, ¿no? ¿Cuánto era el valor de Q cuadrado? ¿0,5? No me acuerdo. Ya. Sí, era 0,5. Por lo tanto, la profundidad crítica debiese darme acá 0,29 metros. Sí, 0,294. 0,294 metros. 0,29 lo más. Ok, tenemos el valor de la profundidad crítica, que es 0,29. Ahora lo que nos queda obtener es E sub c. Y para obtener E sub c tenemos dos alternativas. Planteamos la ecuación de energía específica, pero para la criticidad, que es igual a I sub c más Q cuadrado dividido I sub c al cuadrado por 2G. Podríamos reemplazar el valor de I sub c en esta ecuación y vamos a obtener el valor de la energía crítica. Pero por otro lado, hay una manera más sencilla de determinarla. Porque si nosotros nos damos cuenta, tenemos aquí una ecuación la ecuación que obtuvimos acá abajo, ¿cierto? Tenemos una ecuación que relaciona el Q cuadrado con el I sub c. Por lo tanto, decir que I sub c igual a raíz cúbica de Q cuadrado dividido G, ¿cierto? Es lo mismo, lo voy a ordenar. Q cuadrado es igual a I sub c al cubo por G, ¿cierto? Es lo mismo. Estoy en lo correcto, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Reemplacemos entonces el valor de Q cuadrado en la ecuación de energía crítica que está arriba. E sub c es igual a I sub c más Q cuadrado, I sub c al cubo,
por G, dividido I sub C al cuadrado por 2G. Se me va la G, el I sub C cuadrado se me va con el cubo de arriba, y fíjense que lo que me está quedando es que E sub C denme un segundito. Chiquillos, me voy a cambiar de señal, me voy a conectar 2 segundos. Está muy lenta esta. Y a ver si ahora andamos mejor. Por tanto, E sub C es igual a I sub C más I sub C medio. O sea, E sub C es igual a 3 medios de I sub C. O sea, la energía crítica es igual a 1,5 veces la profundidad crítica. Entonces ahí ya tenemos una relación más directa, ¿cierto? La energía crítica es 3 medios, 1,5, por I sub C, que vale 0,29 metros. Y eso es aproximadamente 0,44 metros. Por lo tanto, ya tenemos ahora el valor de E sub C, acá abajo, en nuestro gráfico, de 0,44 metros. Y fíjense que con esa información, con energía 1, energía 2, energía crítica, con I sub 1, los dos valores de I sub 2 y con I sub C, podemos nosotros tener 4 puntos para poder, ¿cierto?, dibujar nuestra curva de energía específica. ¿Dudas? Aquí está entonces lo que nosotros hicimos. Para obtener la altura crítica I sub C, minimizamos la energía específica, planteando que la variación de energía específica con respecto a la profundidad es igual a 0. Para un cauce rectangular, esto finalmente queda que la profundidad crítica es igual a la raíz cúbica del caudal específico al cuadrado dividido la gravedad. Y como lo acabamos de demostrar, la energía crítica es igual a 3 medios de I sub C, o lo mismo que decir que I sub C es igual a 2/3 de energía crítica. Para otro tipo de sección que no sea rectangular, por ejemplo, una sección de una semicircunferencia, triangular, trapezoidal, también obviamente se pueden hacer gráficos de energía específica versus profundidad, pero son más complicados. Tienen otra forma, hay otros conceptos que hay que tomar en cuenta y se complica un poco la metodología del desarrollo del cálculo. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a aplicar la curva de energía específica a, em, a casos de secciones rectangulares, ¿ya? Como el que nosotros vimos acá. Entonces, como nosotros vemos en nuestra curva, ¿cierto? Y como lo explicamos en la clase anterior, tenemos una sección que es todo lo que está por sobre, que es el régimen supercrítico, o también llamado, perdón, subcrítico, el de arriba, subcrítico, subcrítico, o también llamado de río. Y tenemos toda la sección bajo la profundidad crítica, que se denomina régimen
supercrítico o de torrente. Si nosotros vemos esto como una sección, un perfil longitudinal de un canal, ahí tenemos el lecho del canal. Nosotros, en este canal, que es el problema que estábamos viendo, ¿cierto? Vamos a tener una sección, o no una sección, vamos a tener una profundidad, ¿cierto? Que nosotros vamos a dibujar esta línea segmentada para representar una profundidad, que no es la que está pasando, ¿cierto? Es una representación que va a ser el valor de I sub c, que en este caso I sub c es 0,29 metros. Y ese I sub c representa la profundidad crítica, representa la profundidad a la que se genera la menor energía específica del agua dentro de este canal. Sabemos que a partir de I sub c hacia arriba, yo puedo tener infinitos valores de profundidad, ¿ya? Puedo tener cualquier valor de profundidad hacia acá. ¿Qué régimen vamos a tener sobre I sub c? Estas profundidades sobre I sub c, ¿qué régimen van a ser? Toda esta sección. ¿Qué régimen va a ser esta sección achurada? ¿Alguien? Toda esta sección sobre la profundidad I sub c, como lo acabo de explicar acá, ¿cierto? Toda esta sección sobre I sub c va a ser régimen subcrítico. Y toda la región que está bajo I sub c, que es esta que está acá, que está entre 0, que es el lecho del canal, y I sub c, es régimen supercrítico, subcrítico o río, supercrítico o torrente. Ahora yo les planteo lo siguiente, ¿cómo le dan aplicación a esto? Supongan que están ustedes parados en la orilla de un río y les preguntan, ¿cómo yo puedo identificar, solo con mirar, cómo ustedes pueden identificar qué tipo de régimen lleva ese cauce, el que ustedes están mirando? Solamente con mirar. ¿Cómo podrían identificar ustedes qué tipo de cauce tiene qué tipo de régimen tiene el cauce? ¿A quién se le ocurre algo? Cuando se ve mucha, a ver, como la espuma, profesor, ¿Cómo, perdón? De nuevo. cuando se ve la espuma del río arriba, cuando se ven las burbujas, digamos, ¿Ya? ¿Qué significa eso? que estamos en un régimen súper crítico, ¿Por qué? porque eh,
Va bien, porque como, pero como por la curva de velocidad, la curva arriba de está, velocidad. o sea, al medio está pasa más rápido por el medio y arriba hay menos movimiento. Mm, mm, más No me sabe. sencillo. Va bien, y va bien, pero más sencillo. Hay dos maneras que súper claras que tienen que ver con el tema de que para un tipo de régimen algo es más notorio que lo otro y para el otro tipo de régimen, ¿cierto? Es lo contrario. Hablamos que para el régimen subcrítico, ¿cierto? Es más notorio la energía de presión que la energía cinética. Es más relevante la energía de presión que la cinética. Y para un régimen supercrítico, es más relevante la energía cinética que la energía de presión. Entonces, si usted está parado al lado del río, o en una piedra en altura, supongamos que está en altura, y están mirando al cauce hacia abajo, ¿cómo ustedes pueden identificar, solamente con mirarlo, qué tipo de régimen tiene? Si es subcrítico o supercrítico. ¿Qué características están asociadas a un régimen subcrítico? Mm, La velocidad ¿Cómo es la velocidad en un régimen subcrítico? más lento, ¿Ya? menor, ¿Y cómo es la profundidad? alta. O sea, Entonces, mucha profundidad. exacto, súper bien. Entonces, cómo usted podría identificar qué tipo de régimen tiene ahí en el cauce que está mirando? Si va rápido, si va lento. ¿Qué tipo de régimen es si va rápido el agua? Súper crítico. Súper crítico, ¿cierto? Sí, Y si ve pozones, si ve el agua azul, ¿cierto? Porque es muy profundo, seguramente tiene un régimen subcrítico. sí, Un régimen supercrítico para los que les gusta salir a pescar, ¿cierto? Uno siempre se mete por las corrientes y se mete detrás de una piedra, los remansos, ahí generalmente donde están descansando los peces, ¿cierto? Fíjense que ahí donde va la velocidad, donde van los rápidos, ¿cierto? Del río, es donde hay menor profundidad y uno siempre camina por la corriente porque hay menor profundidad. Ahí hay una muestra clara de la energía cinética alta, profundidad baja. Mientras que donde uno se baña es en los pozones, donde el agua se ve azul, donde el agua está más bien quieta, tiene baja energía cinética y tiene mucha profundidad. Por ende, ustedes solamente con mirarlo pueden identificar qué tipo de régimen tiene. El régimen subcrítico es mayor profundidad, menor velocidad, y el régimen supercrítico es viceversa. Menores profundidades, mayores velocidades. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Para este problema, entonces, la profundidad I2 que calculamos 0,67 metros va asociado a la altura subcrítica de río. Y sub C, que la determinamos como 0,20, no me acuerdo cuántos metros, 0,29 metros, es la altura crítica. Y I2', que era el valor de 0,15 metros, es la altura supercrítica o de torrente. Lo que pasa en estricto rigor en la criticidad es que pónganse en el siguiente ejercicio mental. ¿Qué es aquí? El siguiente ejercicio mental. Supongan que ustedes tienen aguas quietas, supongamos en una piscina, el agua está absolutamente quieta, y ustedes tienen la posibilidad de tirar una piedra al medio. Al dejar caer la piedra, va a entrar al agua y van a generarse ondas que empiezan a oscilar, ¿cierto? Y que forman una circunferencia con respecto al punto donde cayó la piedra. Y empiezan a alejarse desde ese punto, como olas, ¿cierto? Ondas que se van expandiendo y van creciendo a medida que se alejan de ese punto. Todos hemos hecho eso, lo hemos visto alguna vez, así que eso no necesita mayor análisis. Ahora, esas ondas que se generan debido a esa piedra que uno deja caer, que se sumergió en la piscina, tienen una velocidad de desplazamiento. Y la velocidad de desplazamiento de la cresta de de esas olas, perdón, lo vamos a hacer acá. Tenemos aquí nuestra piscina,
dejamos caer la piedra, ¿cierto? Y en el momento de entrar en contacto aquí con el agua y empezar a sumergirse, se generan olas, ¿cierto? Ondas, con las que se desplazan en todas direcciones. Y esas ondas se desplazan a una velocidad c, que se denomina celeridad, ¿ya? Que es la velocidad de propagación de estas ondas. Cuando la profundidad, o el escurrimiento, mejor dicho, es crítico, obviamente a profundidad crítica, se tiene que la velocidad de propagación de esas ondas es igual a la raíz de la gravedad por la profundidad. Y la velocidad, en el caso, salgamos ahora del experimento de la piscina con la piedra. Supongamos que nosotros tenemos el caso del ejercicio 1. Nosotros teníamos una sección de canal que se iba desplazando el agua, ¿cierto? A una cierta profundidad hacia abajo. Pero nosotros en algún momento pusimos una compuerta. Por lo tanto, el agua empezó a chocar con la compuerta. Y lo que pasó aquí fue que cambió las características del nivel de agua, tanto antes como después de la compuerta. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el agua empezó a embalsarse, ¿cierto? Dentro antes de la compuerta y alcanzó una nueva profundidad. Y después de la compuerta, también pasa con otra nueva profundidad. Y la condición inicial a una cierta profundidad ya se acabó, ¿cierto? Al suceder esto, como el agua está chocando contra la compuerta, se genera el efecto de la piedra en la piscina. Empiezan a desarrollarse ondas en la superficie del nivel del agua que empiezan a desplazarse hacia arriba del río, a una velocidad c. Mientras que el río, el cauce, ¿cierto? El agua, se está desplazando hacia aguas abajo a una velocidad b. Entonces fíjense que las ondas tienen una velocidad c en dirección contraria al escurrimiento, mientras que el cauce tiene una velocidad v en la dirección del escurrimiento. Son opuestas. Lo que pasa ahí, o va a pasar, es que ahora podemos tener un nuevo concepto para poder determinar lo que está pasando en el escurrimiento, que es con respecto al análisis de las velocidades. Si la velocidad del escurrimiento es mayor a la celeridad de las ondas, entonces nosotros podemos decir inmediatamente que el escurrimiento es supercrítico o de torrente. Fíjense que ahí dice, los efectos de aguas abajo no pueden remontar. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando se produce esta situación donde el agua choca con la compuerta y se generan estas ondas que se desplazan hacia arriba, si la velocidad del agua es menor a la celeridad, eso significa que las ondas van a poder desplazarse hacia arriba en el cauce. Y al desplazarse hacia arriba en el cauce, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la profundidad? Al producirse estas ondas en la superficie. ¿Qué pasa con la profundidad? Va a aumentar. Entonces lo que va a estar pasando aquí, si tenemos aquí la compuerta, ahí tenemos el lecho del canal, es que vamos a llevar aquí una cierta profundidad y al acercarse a la compuerta esa profundidad va a aumentar. Vamos a tener aquí una profundidad, no sé, de 0,5 metros por inventar algo, y al acercarse a la compuerta, justo ante la compuerta, vamos a tener una profundidad, no sé, por inventar, de 0,8 metros. Eso en el caso que la velocidad del río sea menor a la celeridad que la velocidad de propagación de las ondas.
¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario, cuando la velocidad del río es mayor a la celeridad de las ondas, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Cómo hace la profundidad ante la compuerta? menor. No, va a ser constante. A ver, que no se vayan a confundir. Esta es la profundidad de aquí antes de la compuerta del nivel de agua, 0,5 metros. Se mantiene constante. ¿Por qué? Porque las ondas que se están generando del agua al chocar con la compuerta no se pueden desplazar hacia arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad del agua es mayor. Por lo tanto, las ondas no influyen en el nivel de agua aguas arriba. Velocidad del escurrimiento mayor a la celeridad, el escurrimiento es supercrítico o de torrente. Los efectos de aguas abajo no pueden remontar. O sea, los efectos que se producen aguas abajo en la compuerta no van a subir, por así decirlo, por mi escurrimiento y me van a generar una modificación en el escurrimiento. ¿Ya? Si la velocidad es igual a la celeridad, el escurrimiento es crítico. No hay que hacer. Y si la velocidad es menor a la celeridad, el escurrimiento subcrítico de río, los efectos de aguas abajo son capaces de remontar y me va a generar un cambio en la profundidad del escurrimiento. ¿Ya? Aquí sale un poco explicado el ejemplo que ya vimos, el tema de la piedra en el río, pero aquí lo explica insertando un palillo en aguas quietas. ¿Ya? Lo que pasa entonces es que, por ejemplo, esto nos ayuda a nosotros a entender el escurrimiento o el flujo, mejor dicho, rápidamente variado, donde se producen los resaltos hidráulicos. El resalto hidráulico es el cambio de escurrimiento desde un régimen supercrítico a uno subcrítico. En un tramo corto se produce un cambio brusco que genera un resalto hidráulico. Y un resalto hidráulico digamos, un efecto instantáneo, localizado, un fenómeno local, donde se produce la pérdida de energía de manera considerable. Y eso genera un cambio de escurrimiento, en este caso de supercrítico a subcrítico, no al revés. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso que tenemos un vertedero, un perfil Krieger, creo que hablamos de la clase pasada. Viene el nivel de agua, baja por este perfil como una lámina de agua a una alta velocidad y luego vuelve, ¿cierto? Bajo de ese perfil, tiene una pendiente tan baja al canal que esa pendiente baja está asociada a un régimen subcrítico. Por lo tanto, pasó el perfil Krieger con régimen supercrítico, pero luego la tendencia que tiene que tener el agua, como la pendiente es baja, es a un régimen subcrítico. Por lo tanto, vamos a pasar de un régimen supercrítico a uno subcrítico. Y ahí se produce un resalto, que en este caso es justo abajo del perfil, ¿cierto? De la descarga de este, no sé qué será, me imagino que debe ser como un lago. Se produce ahí la espuma y cómo se produce todo ese vórtice donde está generando una pérdida de energía para pasar el agua de régimen supercrítico a subcrítico. Entonces, para poder catalogar los tipos de escurrimiento, nosotros ya sabemos que hay una forma de que si la profundidad del nivel de agua es menor a la profundidad crítica, ya sabemos que es un régimen supercrítico. Pero si la profundidad de agua es mayor a la profundidad crítica, sabemos que es un régimen subcrítico. Pero hay otra forma de hacerlo, que es mediante la dimensional de Freud, que este número me relaciona la velocidad, ¿cierto?, del escurrimiento con la celeridad. Fíjense que ahí dice que Freud es igual a b dividido raíz de g por d. Está relacionando la velocidad con la celeridad. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, si la velocidad del escurrimiento es mayor a la celeridad de las ondas, tenemos un régimen supercrítico. Podemos deducir que entonces, si Freud es mayor a 1,
el régimen es supercrítico. ¿Cierto? Dijimos nosotros anteriormente que si la velocidad... ¿Qué pasó aquí? Se pegó esta cosa. Deme un segundo. Ahí está. Si la velocidad es mayor a c, estamos en un régimen supercrítico. Recordar que c, que de hecho lo vimos nosotros anteriormente, allá arriba dice que c es igual a raíz de g por i. ¿Ya? Después vamos a ver nosotros lo que es d, dónde relaciona d. Entonces, c es igual a raíz de g por d, que es la profundidad hidráulica. ¿Ya? Por lo tanto, Freud relaciona la velocidad con la celeridad. O sea, velocidad dividido raíz de g por d. Obviamente, si la velocidad es mayor a la celeridad, entonces vamos a tener que Freud es mayor a 1. Si es así, estamos hablando de un régimen supercrítico o de torrente. Si Freud es menor a 1, vamos a tener que la velocidad es menor a la celeridad. Por lo tanto, los efectos de aguas abajo van a remontar. Eso es un régimen subcrítico. Y finalmente, si Freud es igual a 1, entonces vamos a tener un régimen crítico. El agua va a estar viajando a la profundidad crítica. El nivel de agua va a ir a una profundidad crítica. ¿Dudas hasta acá? La profundidad hidráulica D es igual al área mojada dividido el ancho superficial. En el caso de una sección, esto sirve para cualquier tipo de sección, ¿eh? Si nosotros tenemos una sección rectangular, por ejemplo, sabemos que el área es B por la profundidad I. ¿Y cuánto es el ancho superficial en una sección rectangular? ¿Se acuerdan o no? ¿Base por altura? El ancho superficial es un ancho, no es un área. ¿Se acuerdan cuánto es el ancho superficial en una sección rectangular? Sección rectangular, La base. ancho B, claro. Ahí está el nivel de agua y el ancho superficial es este. ¿Cuánto es entonces? La base. B. B. Por lo tanto, en el caso de una sección rectangular, la profundidad hidráulica D es igual a la profundidad I. Entonces, en el valor de Freud, D se reemplaza por I. ¿Ya? Pero si es otro tipo de sección, ya cambia. Porque en otro tipo de sección, como lo vimos nosotros en las primeras clases, el área se calcula de una forma distinta y el ancho superficial también. ¿Estamos? Ahora, nosotros lo analizamos el tema del comportamiento con respecto a una compuerta, pero por ejemplo, veamos una sección de control como este perfil Krieger. Este perfil que ustedes están viendo aquí es lo que nosotros vimos en la imagen en esa. ¿Ya?
Eso es lo que produce ese perfil. Choca el agua contra él y se genera una lámina pequeña a una alta velocidad, con lo que ustedes pueden llevar el agua de manera controlada aguas abajo de ese perfil. Entonces lo que va a pasar es que si nosotros traemos un régimen subcrítico, donde la velocidad es menor a la celeridad, fíjense que ahí dice pendiente subcrítica. Obviamente la pendiente de un escurrimiento subcrítico está asociado a un escurrimiento subcrítico. La pendiente subcrítica se dice cuando en ese cauce, para esas condiciones, tenemos un régimen subcrítico. Por tanto, como pueden ver, se genera una curva de remanso donde la profundidad va aumentando conforme se acerca a la sección de control, a este perfil. Y eso se produce porque al tener una pendiente subcrítica, lleva un régimen subcrítico. Y en el régimen subcrítico la velocidad es menor a la celeridad. Por lo tanto, los efectos de aguas abajo remontan y me generan este aumento en la profundidad a medida que me acerco al perfil. O disminuye la profundidad a medida que me alejo de ese perfil. Mientras que, si tengo el caso contrario, donde tengo una pendiente súper crítica, como es el caso B, tengo una pendiente súper crítica que me lleva a un régimen súper crítico, una alta velocidad, una baja profundidad al nivel de agua, esta sección de control me va a generar que se produzca un resalto antes de la sección de control. ¿Por qué? Porque la profundidad del perfil, lógicamente, es mayor que la profundidad crítica. Y al suceder eso, obliga al agua a transformar su régimen a un régimen subcrítico. Y como pasaría de un régimen supercrítico a uno subcrítico, se va a producir un resalto hidráulico, que es este fenómeno local que nosotros vimos en los videos que subí el otro día, ¿cierto? Y que ya sabemos lo que es. Profesor, Dígame. es que abajo en el supercrítico, en la lámina anterior, eh, donde está la sección de control de la pendiente supercrítica, se forma un ángulo ¿Ya? y ese se va a ir llenando de sedimento. Entonces va a cambiar todo ese salto hidráulico si no se va Bueno, limpiando. súper buena acotación. Eso se estudia en una asignatura que se denomina transporte de sedimento. Porque efectivamente, al tener una pendiente supercrítica, en el caso que esto no fuera un canal y fuera, por ejemplo, un río, obviamente las piedras y todo lo que arrastra un río se va a acumular debajo de la sección y va a producir sedimentación. Y al producir sedimentación se genera un cambio en el salto hidráulico, donde éste se desplaza y se va desplazando hacia aguas arriba, hacia la izquierda. ¿Ya? Nosotros, lógicamente, en un curso como este, analizamos la situación de manera ideal, ¿ya? Como que no va a pasar eso. Pero efectivamente, como bien lo dice usted, sí se van a generar cambios en el tiempo debido a la sedimentación que se va a generar en la sección de control. Además, la sección de control es un diseño, o sea, tiene una altura, tiene una curva en la parte alta. Todo eso se calcula, se diseña. Se diseña con un fin, para producir, generar algo en el agua. Si se produce sedimentación al pie de esa sección, como bien usted lo plantea, se va a generar modificaciones en el funcionamiento hidráulico del sistema, que no es lo que yo quiero. Sin embargo, tengo que hacer análisis de transporte de sedimento para poder determinar cómo eso me va a afectar en el tiempo a mi análisis hidráulico. Cosa de poder tener, por ejemplo, en el caso de que obras asociadas a algo más grande, planificar obras de mantención donde limpie eso, para evitar los problemas que puede generar, porque ustedes no lo crean, eh, problemas tan sencillos como esos generan problemas muy graves agua abajo. Yo el diseño de grande, estamos hablando de obras más grandes que un canal de riego, ¿cierto? Imagínense una masa de agua de un caudal gigantesco, ¿ya? Como vieron ahora ustedes los efectos que produce el agua, o sea, las marejadas acá en la zona central, ¿cierto? Es una masa gigantesca de agua que se está moviendo, que puede producir muchos problemas tanto a la infraestructura como a las mismas personas. Entonces,
tener el control total sobre cómo se comportan las aguas en un sistema es totalmente relevante para evitar problemas. Entonces, en el caso de los embalses, por ejemplo, cuando estemos en- en construcción hidráulica, lo vamos a ver, también se produce sedimentación a los pies del embalse. Y eso también tiene que tener un plan de mantención, que lógicamente que se acumule sedimento genera una implicancia sobre los esfuerzos que se producen sobre el muro que está reteniendo el agua. Y también genera un menor altura útil entre la superficie libre del agua y el fondo del embalse. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí tenemos el caso de una mega obra donde sí es relevante el tema del transporte de sedimentos y los efectos que produce. Aquí dice. Entonces, como lo decíamos anteriormente, tenemos aquí nosotros nuestra sección rectangular, que es para el caso de la compuerta anterior. Y fíjense que en el régimen subcrítico, antes de la compuerta, tenemos que la velocidad es menor a raíz de g por i, que como lo dijimos recién, ¿cierto? Es la celeridad para esta sección rectangular, donde v, la profundidad hidráulica, es igual a la profundidad i. Y posterior a la compuerta, tenemos un régimen supercrítico donde la velocidad es mayor a la celeridad. ¿Ya? Antes de la compuerta, los efectos del agua chocando contra la compuerta van a generar ondas que van a producir un aumento en la profundidad, ¿cierto? Antes de ella. Y luego de la compuerta vamos a tener un régimen supercrítico, por lo que la profundidad del nivel de agua va a ser constante hacia aguas abajo. ¿Qué dice acá? Un escurrimiento de río está sujeto a control desde aguas abajo, o sea, queda determinado por eventos que suceden bajo el tramo de interés, ¿ya? Por la compuerta. Por otra parte, un escurrimiento de torrente supercrítico no sabe lo que sucede inmediatamente aguas abajo, porque la velocidad es mayor a la celeridad, por lo tanto, no se alcanza a obtener esa información de lo que hay aguas abajo porque las ondas no logran viajar a esas aguas arriba. Al escurrimiento supercrítico o al torrente no alcanza a recibir información, entonces el río viaja a una alta velocidad, ¿cierto? Y no hay cambios en él. Entonces no se ve influido por lo que haya aguas abajo. En este caso, está sujeto a control desde aguas arriba. La compuerta lo controla hacia aguas abajo. Mientras que en el régimen de río, la compuerta controla hacia aguas arriba. Esto nos va a servir a nosotros para poder entender lo que es eje hidráulico. Que los ejes hidráulicos, o el eje hidráulico, es el comportamiento de la superficie libre del agua. Fíjense en esta imagen A, donde tenemos una profundidad I sub n mayor a I sub c. I sub n se le denomina profundidad normal, ¿ya? Que después vamos a explicar qué es eso cuando veamos flujo gradualmente variado. Si I sub n, que es la profundidad del nivel de agua, es... Espérense, que me mandó un cóndor aquí. ¿Qué pasó? Deme un segundito, chiquillo. Ya. Si I sub n es mayor a I sub c, ¿qué tipo de régimen llevo ahí? Si la profundidad del nivel de agua es mayor a la profundidad crítica. ¿Qué tipo de régimen tengo ahí? Subcrítico. Un subcrítico, un río, ¿cierto? Por lo tanto, este vertedero que está abajo, que a esta estructura se le denomina un vertedero, fíjense que el agua está chocando contra el vertedero y pasa por arriba de él, ¿ya? Para verter el agua. Fíjense que I sub n va aumentando conforme se acerca al vertedero. La profundidad va aumentando. Entonces el eje hidráulico es como yo visualizo esa superficie libre del agua, que parte de un valor I sub n
y empieza a aumentar conforme se acerca al control, que es ese vertedero que está aguas abajo. Y a raíz de que pase eso, a medida de que I sub n vaya aumentando, acercándose al control, el eje hidráulico está aumentando. Que el eje hidráulico es el comportamiento, en este caso, de la superficie libre del agua. Fíjense en la imagen de abajo, tengo I sub n menor a I sub c. La profundidad del agua es menor a la profundidad crítica. Por lo tanto, ahí tengo un régimen supercrítico. Y fíjense que abajo en algún punto tengo un peldaño ahí. ¿Ya? Sobre este peldaño, que tiene ciertas características, se produce un escurrimiento, o sea, mejor dicho, antes de ese peldaño, se produce un escurrimiento subcrítico. Mientras que a la izquierda traigo una pendiente alta, una pendiente supercrítica, y viene con un escurrimiento supercrítico. Por lo tanto, al producirse ese cambio de supercrítico a subcrítico, se va a producir un resalto hidráulico. ¿Ya? En este caso, el control, en la imagen A, el control, ¿cierto?, remonta hacia aguas arriba, por traer un régimen subcrítico. La criticidad es otro fenómeno local, además, que se puede producir, además del resalto hidráulico, y que es, por ejemplo, en una caída libre. O sea, cuando llega el agua al borde de una sección, ya supongamos que tenemos, no sé, una sección, eh, aquí tenemos un canal, y de repente ese canal termina así. Por lo tanto, viene el agua y empieza a disminuir su profundidad hasta que finalmente cae por ese borde. Y acá sigue, por ejemplo, la sección de canal, acá en el fondo. El agua va a chocar aquí y luego se va a ir nuevamente por el canal hacia abajo. Entonces, lo que quiere decir esto es que también yo vengo con una cierta profundidad en mi escurrimiento, y a medida que me voy acercando al borde, se va a producir la crisis. O sea, la profundidad va a venir de I sub n, va a empezar a disminuir y va a llegar a la profundidad crítica en el borde del canal, antes de caer. Aquí está el lecho del canal. ¿Estamos? El eje hidráulico, que es la superficie libre, va a disminuir su profundidad constantemente hasta llegar al borde. ¿Ya? Tenemos también el caso del desagüe de un lago, por ejemplo, que también tenemos una cierta profundidad de nivel de agua asociada a una cierta energía, y luego, al evacuar las aguas, va a disminuir la profundidad del nivel de agua pasando por la criticidad. Ya fíjense que ahí está I sub c igual a 2/3 de E sub 0, que es lo que nosotros calculamos delante, ¿cierto? De la energía mínima. Entonces, como lo vimos anteriormente, ¿qué pasaría en este escurrimiento si hubiese un peldaño de 45 centímetros? En este caso, el peldaño peraltaría el flujo desde aguas abajo, en el caso de tener flujo subcrítico, hasta alcanzarse la energía específica mínima, de modo de poder pasarlo con flujo crítico. ¿Ya? Llegaría el agua a este peldaño de 45 centímetros, viene el agua con una profundidad que era 0,78 metros, va a caer su profundidad a medida que se acerca al peldaño, ¿cierto? El eje hidráulico va a empezar a disminuir y va a alcanzar sobre el peldaño la profundidad crítica, ¿cierto? Que era 0,29 metros, y luego va a alcanzar un valor
de profundidad menor a I sub c, que no sabemos cuál va a ser, pero va a ser menor a I sub c. Ahí están los cálculos, ¿cierto? Delante. En este caso, la profundidad crítica, como nosotros sabíamos, lo calculamos delante, ¿cierto? Era 0,294 metros, la energía crítica 0,441 metros, ¿ya? Por tanto, la energía mecánica total o la carga hidráulica H, que va a ser la energía crítica más el delta Z, para este caso de este peldaño de 45 centímetros, tendríamos ahí nosotros una energía, una carga total de 0,891 metros. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ya. ¿Nos tomamos un descanso? 8:40 nos encontramos acá. ¿Estamos? ¿O seguimos, o seguimos hasta las 9? ¿Qué prefieren? Sigamos, profe, hasta las 9. Por mi Sigamos. parte, no sé los demás. Sigamos y cortamos la clase antes para irnos a descansar. Donde me preguntan tan poco, tengo que hablar mucho y ya me duele la boca. Déjenme echar una mira a esto. Ya. Aquí me quedó. Mm. Ya, entonces ya vimos nosotros las fuerzas que se involucran en los escurrimientos y los efectos que estos tienen. Y lo que vamos a ver ahora es la conservación del momentum lineal y cómo eso nos ayuda, nos sirve eh, para analizar los resaltos hidráulicos. Ya, ahora nosotros entramos directamente a flujo rápidamente variado. Y cómo eso, como les comentaba, va a afectar sobre em, los resaltos hidráulicos, cómo se producen a través de la conservación del momentum lineal. Entonces ya sabemos nosotros que el flujo subcrítico queda determinado, ¿cierto?, por un control desde aguas abajo, como el caso de la compuerta, que me afecta cuando vengo a un régimen subcrítico, me afecta hacia arriba y me genera un cambio en el eje hidráulico, ¿ya?, donde la profundidad empieza a aumentar. Y en el caso del régimen supercrítico, que queda controlado desde aguas hacia arriba, perdón, hacia aguas abajo. El caso contrario. ¿Ya? El control, entonces, sea cual sea, el control puede ser, se le denomina a un cambio pendiente, a una compuerta, a un vertedero, a un peldaño. A todo eso se le denomina control. Y me genera una relación de cambio entre la profundidad que depende de directamente del valor de caudal. O sea, si el caudal tiene un valor, tiene otro, va a tener distintos valores de profundidad. ¿Ya? Por lo tanto, eh, dependiendo del valor de caudal, yo voy a tener distintos valores de profundidad. Si tengo por una sección de canal que esté viajando, no sé, 1 metro cubo por segundo, voy a tener una cierta profundidad. Si tengo un caudal de 2 metros cubos por segundo, voy a tener otra profundidad. Y obviamente el control nunca va a cambiar, pues.
O sea, va a tener la misma diferencial de cota, en este caso este peldaño. Va a tener siempre el mismo delta Z. Por lo tanto, si cambia el caudal, ¿cierto? Para distintos cantidad de agua que pueda traer un canal, por ejemplo, las profundidades van a cambiar y va a afectar, ¿cierto?, al comportamiento que se genere en el escurrimiento debido al control. El control va a afectar de manera distinta dependiendo del caudal. Entonces tenemos el caso nosotros de una compuerta que si yo voy cambiando el caudal, la pregunta es, ¿en qué momento ejerce influencia hacia aguas arriba y en qué momento genera influencia hacia aguas abajo? Si yo cambio el caudal y cambio las profundidades, ¿va a generar ese cambio en la influencia? Porque eso es importante, porque cuando nosotros dibujamos el eje hidráulico y cómo se comporta el nivel de agua a medida que me acerco a un control o me alejo del control, va a ser muy distinto dibujarlo dependiendo de estos valores. Nosotros vamos para allá, cuando veamos flujo gradualmente variado, vamos a dibujar el comportamiento del agua en un canal, ¿ya? Porque eso ayuda a deducir lógicamente cómo eh, va a ser el comportamiento. Si yo sé dibujarlo, voy a saber cómo es el comportamiento del agua dentro de esta sección de canal. Por tanto, eso nosotros lo vemos en flujo gradualmente variado y es importante tener claro sobre cómo afecta un control como esta compuerta a las aguas antes de llegar a la compuerta y después de la compuerta. En este caso, si nosotros tenemos un control como el caso de un vertedero, ¿ya? O como por ejemplo el caso de ese perfil que se armó ahí en tierra, este efecto genera una situación particular, un fenómeno local que produce un escurrimiento rápidamente variado que va a generar un resalto hidráulico, ¿ya? Porque el escurrimiento puede pasar en algún momento de torrente a río. Eso puede ser por una, un control de vertedero, puede ser por un perfil Krieger como el que estaba ahí, puede ser eh, incluso está por un cambio de pendiente. Entonces lo que se va a producir cuando nosotros pasamos de un escurrimiento supercrítico a subcrítico es que se va a producir un resalto hidráulico. Y ese resalto hidráulico lógicamente va a tener dos profundidades asociadas, una antes y otra después del resalto hidráulico. Una profundidad I1 y una profundidad I2. ¿Ya? La profundidad I1 va a ser la profundidad asociada al régimen supercrítico y la profundidad I2 al subcrítico. Y esas dos profundidades se van a producir en a una cierta distancia una de otra. Que esa distancia entre una profundidad y la otra se le denomina resalto hidráulico, ¿ya? Y fíjense que la línea segmentada que está arriba indica la línea de energía y cómo esta baja al producirse el resalto hidráulico. Y eso pasa porque, como yo les comentaba anteriormente, en un resalto hidráulico se produce una pérdida localizada y alta de energía. ¿Ya? O sea, lo que nosotros vamos a tener acá es que vamos a tener un escurrimiento supercrítico y de repente, por alguna razón, se va a producir un resalto hidráulico y luego va a tener una nueva profundidad hacia aguas abajo. Viene con una profundidad I1, se va a producir este resalto hidráulico y va a entregar el agua luego del resalto a una profundidad I2. Y entre esos valores, ¿cierto? Donde se produce el resalto, se produce a una cierta distancia una de otra, con cierto delta X.
La línea de energía, lo que está pasando acá, es que yo traigo aquí una energía de acción, traigo una cierta energía cinética, y yo traigo con eso una línea de energía por acá arriba. Aquí tenemos V1 al cuadrado partido por 2G, que es la energía cinética. Esta línea es paralela, lógicamente, al lecho del canal, y al pasar por el resalto hidráulico, voy a tener una caída. Vamos a dejar aquí la línea de energía máxima, y aquí vamos a tener una caída en la línea de energía. ¿Estamos? Y obviamente la diferencia que vamos a tener entre la línea de energía máxima y la línea de energía son las pérdidas. Hay una forma súper directa de poder determinar cuánto es esa pérdida de energía, porque nosotros al tener la energía de presión I1 y la energía cinética V1 al cuadrado partido por 2G, vamos a tener valor de E1. Luego, si tenemos la profundidad I2 y la energía cinética en el punto 2, vamos a tener valor de E2. Por lo tanto, es lógico pensar que E1 es igual a E2 más esa pérdida. Entonces, simplemente con restar las energías específicas en un resalto, nosotros podemos obtener las pérdidas de energía si es que quisiéramos encontrar nosotros ese valor. ¿Ya? Como hay una pérdida de energía que es desconocida, ¿cierto? Al suceder el resalto hidráulico, lo que podemos hacer es utilizar la conservación de la energía para poder diseñar un procedimiento para poder determinar este resalto hidráulico. ¿Ya? Hay que siempre recordar que esto lo estamos haciendo sobre un tramo corto. Esa pérdida de energía se produce por el cambio de escurrimiento de supercrítico a subcrítico, pero no se produce por la pérdida de energía que se genera por el rozamiento. ¿Ya? Es una pérdida de energía instantánea, netamente por el cambio de escurrimiento. Entonces lo que podemos hacer aquí es aplicar el principio de conservación del momentum, que es como ustedes lo deben haber visto en física, en mecánica de fluidos, no sé si... Sí, deberían haberlo visto también. Donde interactúan las fuerzas gravitacionales del escurrimiento y las fuerzas de presión. ¿Ya? Y las fuerzas gravitacionales del escurrimiento son debido al escurrimiento mismo. Y las fuerzas de presión son debido a la profundidad del nivel de agua antes y después del resalto. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es que el agua antes del resalto ¿cierto? Tiene una cierta profundidad I1. Obviamente esta profundidad I1 me está generando un diagrama de presiones que me produce una cierta fuerza F1. Por otro lado, yo tengo aquí una gran masa de agua antes del resalto que se está desplazando en esa dirección y que la fuerza, de acuerdo a la conservación del momento lineal, es que la fuerza que está generando esa masa, la fuerza gravitacional que se está generando debido a esa masa, ¿cierto? Está determinada como la densidad por el caudal por la velocidad. En este caso, esa fuerza 1 va a ser densidad por caudal por velocidad 1. Mientras que en el otro punto, abajo, ¿cierto? O a la salida del resalto hidráulico, yo voy a tener que el agua que está inmediatamente después del resalto me está generando presión, pero en la otra dirección, ¿cierto? Nosotros eso lo vimos en alguna clase, creo que fue en la primera o en la segunda, en dirección contraria, por lo tanto me está generando
En la segunda clase, cuando estábamos viendo las fuerzas involucradas, estamos con una fuerza en dirección contraria. Mientras que la fuerza, debido, en este caso, al escurrimiento, sigue siendo la densidad por el caudal, pero ahora asociado a esta nueva velocidad que tiene en el punto 2, luego del resalto hidráulico. Si se deriva esta ecuación, se puede llegar a la conclusión de una relación entre las profundidades, antes y después del resalto. Y esa relación es que la profundidad 2 con respecto a la profundidad 1 es igual a medio raíz de 1 más 8 Freud 1 al cuadrado menos 1. Donde Freud, como lo dijimos nosotros anteriormente, es igual a la velocidad dividido raíz de g por la profundidad hidráulica d. Esto todo lo vamos a resolver con ejercicios, pero primero estoy viendo la parte teórica antes de resolver. ¿Dudas hasta acá? Aquí hay algo interesante porque dice, mire, antes del resalto, cuando el agua escurre todavía en régimen rápido, predomina la energía cinética de la corriente, parte de la cual se transforma en calor, pérdida de energía útil, y parte en energía potencial, incremento del tirante hidráulico, que el tirante hidráulico se le denomina la profundidad, I sub n. ¿Ya? Profundidad normal o tirante hidráulico. Siendo esta la que predomina después de efectuado el fenómeno. El resalto se forma cuando en una corriente rápida se genera algún obstáculo o un cambio brusco de pendiente, que es lo que les comentaba delante. El obstáculo va a ser el control, el vertedero, el perfil, después de un rápido de descarga o una compuerta, o un cambio pendiente. Esto se da al pie de una estructura hidráulica, tales como vertedero, masilla, rápido, salida de compuerta con descarga en el fondo, etc. Ahí tienen ustedes una imagen, ¿cierto?, de cómo se producen los resaltos hidráulicos, después de un cambio pendiente, después de una compuerta o después de un vertedero. Esta clase está en el LMS, ¿cierto? Esta diapo. ¿El Power Pro? Sí, está. Sí, profesor. Creo que sí, sí está. Ya. Segunda consulta. ¿Para cuándo tenemos la prueba de diagnóstico? O sea, la prueba, perdón, el taller. ¿Para cuándo está fijada? ¿Próximo miércoles? Usted dijo la semana pasada que íbamos a conversar de eso hoy día. Ya. Conversemos. ¿Les conviene dejarlo mejor para el otro fin de semana? Y así la próxima clase aprovechamos de hacer ejercicio. Como dejar la clase como para sábado o domingo o algo así. No, O dejar sea, la prueba. la prueba. Si les conviene a ustedes eso, o prefieren que sea en horario de clase. Habría que conversarlo con los demás, no sé si están ahí porque algunos tienen práctica Ya, o están trabajando, no sé cómo será para ellos. ya. Podríamos, no sé, conversarlo entre nosotros y después enviarle un correo. No sé, ¿Ya? porque parece que nadie está hablando ahora. Por mi No. parte, por mi parte hágalo el domingo. Convérsenlo ustedes, po, ¿ya? Porque así para que tengan más tiempo y estén más tranquilos también, porque me imagino que los miércoles llegan todos de la pega y llegan todos medio, los que están trabajando y llegan medio cansados, entonces mejor también así tenemos un día más para poder practicar y que tengan, si tienen alguna duda, y lo hacen tranquilo un día el fin de semana. Eso es decisión de ustedes. Convérsenlo y me lo hacen saber por correo. Correcto, profe. Nico, lo dejo a usted a cargo. Usted se comunica conmigo, ¿le parece?
De acuerdo. Ya. Nada que hacer. Ya. A ver, estoy viendo dónde vamos. Ya. Próxima clase, nosotros vamos a hacer solamente problemas, o sea, voy a terminar una parte de la materia para terminar con cómo determinar la profundidad normal de un escurrimiento uniforme, que es a través de la ecuación de Manning, y vamos a desarrollar resaltos hidráulicos. También vamos a ver ejercicio de resalto hidráulico. ¿Ya? No sé si queda claro el tema del resalto hidráulico. Como les decía, vean bien los videos. Les voy a subir un libro también para que estudien esta semana, para que vengan más preparados la otra, porque me imagino que ahora deben estar recolgados porque nadie ha aportado mucho, solamente Cristian, el que más estaba atento. Entonces, para que puedan ustedes mismos también volver a ver esta grabación, leer un poco qué consiste, vean videos, insisto, esto aclara harto la película cuando uno lo visualiza. Y para que la próxima clase podamos hacer ejercicio y así ya vayan dándole cuerpo a esta cosa. ¿Ya? Y ojalá que puedan llegar a un acuerdo de cuándo hacer la prueba, que no sea el próximo miércoles, sino que sea ojalá el próximo domingo, cosa que el miércoles podamos aclarar hartas dudas y vengan un poquito más estudiados. ¿Ya? Sí, profe, es que no sé si hay alguien que trabaja el fin de semana o tienen problemas ahí, por eso me surgió la duda, por eso más que nada preguntar si todos estábamos libres y si no había ningún problema para algún compañero. Véanlo entre ustedes. ¿Ya? No se preocupen. Ustedes me dicen. Profe, una consulta. Dígame. Yo debería, o sea, yo tengo problema el día domingo. La Ya. hora, o sea, yo tengo problema hasta cierta hora. Yo creo que después de las 2 de la tarde no tendría ningún problema. ¿Habría algún problema con hacer la prueba el día domingo como a esa hora? ¿O tiene No, que ser en la mañana? ustedes me dicen. No se preocupen. Ah, ok, ok. ¿Sí? Pónganse de acuerdo. Traten de llegar a un consenso entre todos y me dicen cuándo. Ok, vale, profesor. ¿Ya? Yo no Gracias. tengo ningún problema. Eh, Eso. Entonces, como les comentaba, vamos a terminar. Vamos a hacer clase hasta las 9 nomás, chicos. Estamos para descansar. Eh, el resalto hidráulico, como les comentaba, es un fenómeno local, ya que se le denomina flujo rápidamente variado. Es una pérdida de energía localizada y desarrollada en un tramo corto. En este caso, el resalto hidráulico se produce de un escurrimiento supercrítico a uno subcrítico. Viene el agua con régimen supercrítico, se produce esta pérdida de energía que puede ser por distintas razones. Por un vertedero, por una compuerta, por un cambio de pendiente supercrítica a subcrítica. O sea, de una pendiente alta a una pendiente baja. ¿Ya? Se va a producir ese resalto, se va a perder energía y voy a tener este cambio de escurrimiento. ¿Ya? Ahora bien, como yo les comenté acá, para poder determinar un resalto, tenemos la conservación del momentum lineal que a través de su análisis y de la transformación de esta igualdad en que las fuerzas aplicadas antes del resalto son iguales a las fuerzas aplicadas después del resalto, o sea, densidad por caudal por V1 más la fuerza de presión 1 tiene que ser igual a la densidad por caudal por velocidad 2 más la fuerza de presión 2. Ahí yo estoy conservando el momentum lineal. Y al trabajar esa ecuación, que es un puro análisis matemático, yo puedo llegar a una relación como la que está abajo, en que me relaciona las profundidades antes y después del escurrimiento, ¿cierto? Y 2 es ahí 1, como un medio es a raíz de 1 más 8 Freud 1 al cuadrado menos 1. Esto está en todos los libros, esto está en todos lados,
Se los dejo de tarea para este domingo, a última hora, me lo entregan y sumamos puntaje para la prueba, el taller 2, el que vamos a desarrollar la próxima semana, como puntaje base. Igual como lo hicimos para la prueba 1. ¿Ya? Búsquenlo, desarrollenlo, aprendan. No copien. Aprendan de dónde viene esto. Lean lo que es el momentum lineal, qué es la conservación del momentum lineal, de dónde viene esta ecuación que tengo yo acá arriba y cómo llego a esta ecuación de aquí abajo. No solo hagan el análisis matemático, expliquen los pasos que están haciendo. ¿Ya? Ahora quiero letras en la tarea. Expliquen detalladamente qué es cada cosa, por qué toma ese paso, cuál es el análisis detrás de cada uno de los cálculos. ¿Estamos claros para este domingo última hora? ¿Les parece? Vale, profesor. Ya, Sí, profesor. ya. Quiero esta ecuación y 2 es ahí 1, como eso que estaba a la derecha, ¿cierto? Todo ese tema. Quiero que lleguen a ese resultado partiendo de la conservación del momento lineal y explicando paso a paso lo que están haciendo. Para que aprendan y no copien lo que sale textual en un libro o qué sé yo. Ahora, ya tenemos la ecuación de conservación de la energía, ¿cierto? Que es la energía específica que trabajamos en el ejercicio del peldaño. Y tenemos la energía la ecuación derivada del momentum, que es la que ustedes van a resolver el domingo. Con eso, nosotros ya estamos resolviendo ejes rápidamente variados. ¿Ya? Lo que necesitamos saber es cómo eso lo llevamos a eje hidráulico compuesto. Porque los ejes hidráulicos compuestos es que el agua se comporta de distintas maneras en un escurrimiento. Fíjense en la caso A, donde tengo una pendiente suave, ya que es una pendiente subcrítica. O sea, es una pendiente que va a hacer tender al agua a un régimen subcrítico. Estoy a la salida de un lago, el nivel de agua empieza a acercarse a la compuerta y el eje hidráulico empieza a aumentar. Parte con una profundidad I sub n, ¿cierto? Un tirante hidráulico normal, mayor a I sub c, porque es un régimen subcrítico, y a medida que se acerca a la compuerta empieza a aumentar la profundidad. Luego pasa por debajo de la compuerta, y fíjense que la abertura de la compuerta es menor a I sub c. Por lo tanto, por debajo de la compuerta va a pasar con un régimen supercrítico. Pero como la pendiente es una pendiente subcrítica, va a tender el agua a volver a su estado subcrítico. Por lo tanto, va a pasar del régimen supercrítico que pasa por debajo de la compuerta a un régimen subcrítico, se va a producir el resalto hidráulico, y luego fíjense que al final del camino hay una caída libre. Por lo tanto, el nivel de agua, el tirante hidráulico, va a empezar a descender hasta llegar al borde, al valor I sub c. Y va a caer el agua por ese borde, por esa caída libre. Se los dibujo. Tenemos aquí un lago y aquí tenemos un canal. Y el canal llega a una caída libre. Y tenemos aquí una No compuerta. se ve, profesor, el dibujo. ¿No se ve lo que estoy dibujando? No. ¿Por qué no? Yo veo, profe, no sé. Yo también lo veo. Porque yo tengo mala señal. A lo mejor es internet, Cristian. Entonces, en el lago, yo en algún momento alcanzo un cierto nivel de agua, y al alcanzar un nivel de agua mayor al del lecho del canal, voy a tener que hacerlo más arriba, por ahí. Al alcanzar ese nivel de agua por sobre el lecho del canal, va a empezar a evacuar el agua. ¿Ya? Y va a hacer esto. En realidad va a ser un poco más notorio. Ahí. Cuando entra al canal va a tener una pequeña baja en la profundidad del nivel de agua, porque aquí es como que tenemos un peldaño al entrar al canal.
Luego va a empezar a avanzar y va a entrar aquí con una profundidad I sub n menor a I sub c, porque tenemos una pendiente subcrítica que asocia a un escurrimiento subcrítico. Y a medida que nos vayamos acercando a la compuerta, el valor de la profundidad va a ir aumentando, ¿cierto? A medida que avanza de izquierda a derecha, y va a ir siendo mayor a I sub n. Luego, fíjense que la apertura de la compuerta es menor a I sub c. Por lo tanto, aquí yo traigo un régimen subcrítico y va a pasar aquí por debajo de la compuerta con un régimen supercrítico, un torrente. Por lo tanto, un par de metros o centímetros después de la compuerta, necesariamente el agua va a querer volver a su régimen subcrítico. Por lo tanto, al pasar de supercrítico a subcrítico se va a producir un resalto hidráulico. Y a medida que me voy acercando a esta caída libre, el nivel de agua va a ir descendiendo, porque en la caída libre se produce a una profundidad I sub c en el borde. Y cae el agua por esa caída libre. ¿Ya? Después del resalto tengo una profundidad I2, que ustedes lo determinan a través de la ecuación de alturas conjugadas, que es lo que van a entregar el domingo. Antes del resalto tengo una profundidad I1, y luego llega I2 y empieza a descender hasta llegar a I sub c en el borde y caer hacia algún lugar, no sabemos cuál. Eso es lo que pasa en la imagen A. Y en la imagen B tenemos otro tipo de pendiente, que es una pendiente supercrítica, ¿ya? O sea, asocia el escurrimiento a uno supercrítico. Sale el agua del lago, va a una profundidad I menor a I sub c, y como choca con la compuerta, que la compuerta en este caso es menor, ¿cierto?, a I sub c, y menor a la profundidad normal asociada al escurrimiento supercrítico, se va a empezar a embalsar el agua, a aumentar en la compuerta. Y va a pasarse a un régimen subcrítico, por lo tanto, supercrítico y subcrítico, se va a generar un resalto hidráulico. Va a pasar el agua por debajo de la compuerta y va a tender, ¿cierto?, desde esa profundidad pequeña que pasa por debajo de la compuerta, va a tender a acercarse a la profundidad normal asociada al régimen supercrítico. ¿Ya? Pero esos son ya flujo gradualmente variado, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver ecuación de Manning y vamos a ver eje rápidamente variado. La ecuación de Manning la van a ocupar siempre para todo tipo de análisis, para agua lluvia, agua servida. Traten de meterse a escurrimiento uniforme, ecuación de Manning. Léanlo, busquen en internet, entiendan para qué sirve, lo vamos a ver de todas maneras en la próxima clase y vamos a resolver problemas. Ya, muchachos, lo dejamos hasta acá. Vale, profesor. Ya, el domingo la tarea. Gracias a todos, nos vemos. Ya, profesor. Profesor, Buenas noches. Chao, gracias. profesor. Ah. Cristian, dígame.